Algo que muchas personas pasan por alto cuando se habla de casos demoníacos, de casos de crímenes que pudieran considerarse como satánicos o por lo menos bajo la influencia demoníaca. Es un texto bíblico. Hay un texto bíblico que habla de esto. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, se describe un episodio en donde la gente de Éfeso está escuchando hablar de Jesucristo y todos sus milagros, y es Pablo quien lo habla. Pero no solamente lo habla, sino que también hace prodigios. Cura gente, expulsa demonios, hace muchas cosas. Viendo esto, también muchas otras personas intentan hacer lo mismo, como si supieran la receta, como si el simple hecho de escuchar a Pablo, que era un elegido, una persona que tenía el don, como si el simple hecho de escucharlo los hiciera poder hacerlo. Y es cuando ocurre aquello de los hijos de Esceva. Eran unos muchachos que un buen día se les ocurre que ellos también pueden, y entonces empiezan a imponer manos, a expulsar demonios, a curar gente, y todo lo hacen en el nombre de Jesús y Pablo. El texto bíblico, el texto del Nuevo Testamento, narra un momento en donde de pronto llegan estos muchachos frente a un endemoniado y comienzan a expulsar al demonio diciéndole que en el nombre de Jesús y de Pablo lo echan fuera de aquel cuerpo. De pronto, el endemoniado se da la vuelta y les dice: a Jesús lo conozco, a Pablo lo he visto, pero a ustedes no los conozco. Y acto seguido, se lanza sobre de ellos y les da una sacapela, que salen corriendo desnudos, heridos y avergonzados. No cualquiera tiene la capacidad, no cualquiera tiene el don, no cualquiera ha sido investido para ello. Y cuando no se está preparado, investido, elegido, el diablo mata. Comenzamos. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Vamos a comenzar por un acontecimiento más reciente. Vayamos a Nicaragua en el 2017. Nicaragua es un país que ha pasado por momentos terribles en su historia reciente. Desde la época de Somoza, la revolución, las guerras internas, los conflictos electorales, los conflictos políticos. En el 2017, sin embargo, hay un momento de cierta calma. Pero no es exactamente calma. La paz no solamente es que no haya balazos, sino también que haya bienestar para las personas. Y en algunos lugares de aquel Nicaragua del 2017 eso era algo que no existía. Uno de esos sitios es El Cortezal. El Cortezal no es un pueblo. Hay que ser realistas. El Cortezal es un punto de referencia en el mejor de los casos. Una brecha en el monte. Es una de esas comunidades increíblemente pobres, en donde es tan pobre que no hay nada. No se imagine usted que haya una clínica aunque sea paupérrima. No lo hay, no hay un médico. No hay un policía, no hay una autoridad, no hay nada. Lo único que hay es una iglesia pentecostal. Una iglesia evangélica. Es una comunidad eminentemente evangélica. Todo se rige a partir de eso. La gente es tan pobre que vive al día. Siembran frijol, tienen algún pollo por ahí para de vez en cuando tener unos huevos o algo que comer, siembran un poco allá, deforestan para cocinar. No hay agua potable, no, por supuesto que no. Electricidad tampoco, telefonía menos, internet ni pensarlo. Las personas de El Cortezal se informan mediante radios de baterías. Cuando alguien llega a bajar a alguna de las comunidades un poquito más avanzadas,
trae baterías para los radios. Es la forma de estar en contacto que tienen. No hay más formas. Así que es un sitio en el que se vive con mucha soledad en cuanto al contacto con otras sociedades, con otro entorno, con otro mundo. Y la presencia religiosa es tremenda. En estos lugares, al igual que en muchos otros pequeños poblados o asentamientos como en este caso, hay una presencia religiosa importante y en el Cortesal, en esa pequeña ubicación, la autoridad es el pastor de la iglesia. Y suelen no solamente ser la autoridad en el sentido moral, sino también en las decisiones generales. El pastor, con 2 o 3 asistentes que se consideran miembros del culto importantes, toman decisiones que van desde llamar a una oración especial porque llueva, hasta echar fuera a alguien que no se considera puro, negarle cualquier contacto social a alguien del que se sabe que cometió un pecado. Por ejemplo, alguien que ha bebido en exceso puede ser castigado negándole la palabra, negándole el contacto, negándole la asistencia a la propia iglesia, que es la única convivencia que hay. Alguien que cometió una infidelidad termina yéndose de ahí, porque es tal el ostracismo que se desarrolla hacia él que termina aislado hasta el punto de mejor irse a otro lugar. Son sitios peligrosos también, porque no hay manera de salir rápidamente. Para llegar al Cortesal, hay que volar desde Managua, la capital, en una avioneta a alguna de las 3 poblaciones grandes que hay, poblaciones mineras. Llegando allá, hay que tomar un vehículo todoterreno. Son caminos increíblemente peligrosos, difíciles de acceder, caminos de aventura. Pero no llegan hasta allá. Desde el último punto, en el que puede transitar un vehículo, aún un todoterreno, hay que caminar cerca de 1 hora para llegar al Cortesal. En total, trasladarse desde Managua al Cortesal puede tomar unas 6 o 7 horas, de las cuales al menos 1 hora completa es caminando. Hay quienes aseguran que es más, pero el hecho es que es esto. Son un puñado de pequeñas casas de madera esparcidas en una montaña del Caribe nicaragüense. Es tierra de altura. La soledad, el miedo, la oscuridad de las noches, lo que usted quiere y mande. Es una sociedad además tremendamente machista, una sociedad en donde las mujeres no tienen voz ni voto. Las decisiones se toman por parte de los líderes, que generalmente, o si no es que en su totalidad, son varones. Ahí ocurrió algo, y ese algo comenzó por una sospecha. Alguien comentó que Vilma Trujillo, estaba enferma. Estaba actuando raro. En un principio pensaron que podía ser simplemente alguna enfermedad común, pero después comenzaron a notar que Vilma Trujillo actuaba rara. A veces cuando alguien se acercaba y le hablaba, Vilma no respondía. Tardaba en hacerlo. Aun cuando alguien se acercara y le tocara el hombro y le dijera, Vilma, oiga, Vilma, despierte, no reaccionaba de inmediato, y cuando finalmente reaccionaba no parecía darse cuenta del todo de lo que estaba ocurriendo. Cuando le preguntaban qué te pasa, ella no sabía muy bien a bien qué es lo que le estaban diciendo, pero también había otras cosas. Como por ejemplo, el que de pronto escuchaba voces. Ella decía escucharlas. O se reía sin que nadie estuviera contando nada. Su familia, sus parientes, su cuñado y demás comenzaron a sospechar que había alguna cosa por ahí. Pero ya le digo que en este poblado, en esta ubicación, no hay un médico que te revise, y si una persona está teniendo un brote psicótico, probablemente por un problema, no sé, de esquizofrenia, algún padecimiento que quizá con una píldora se resuelve. En este lugar no había eso. Y poco a poco el temor los llevó a que este asunto quedara en manos del pastor de la iglesia de aquella población. El pastor era Juan Gregorio Rocha, un hombre muy joven, apenas 23 años. Era el pastor de la iglesia, era el que tomaba decisiones importantes y era una persona muy joven. El 15 de febrero del año 2017, el pastor acudió a la casa en donde se estaba quedando Vilma, madre de 2 pequeños. Se veía rara. El pastor intentó hablar con ella, pero estaba un poco distraída. Sus respuestas eran, un poco esquivas.
se intentó hacer una sanación. Es algo muy simple. Aquel hombre se acercó, intentó poner las manos en nombre de Jesucristo, pero no pareció funcionar muy bien. Después se hicieron varias oraciones grupales. Esa misma tarde se reunieron todos en la iglesia y realizaron oraciones y alabanzas por la sanación de Vilma Trujillo. Pero no pareció funcionar muy bien. Y entonces el pastor decidió que quizá lo mejor sería llevarla a su propia casa, justo enfrente de la iglesia, de esta precaria iglesia de madera muy rústica. Estaba la casa del pastor, igualmente muy rústica, una habitación con una puerta, una ventana y punto, y allá la fueron a poner. Los familiares de Vilma aceptaron aquello, autorizaron a que se fuera con el pastor. Vilma no tomó la decisión como tal. Pero algo había ahí. Porque muy pronto, Vilma fue amarrada de pies y manos. ¿Sí? Como si fuera un cautivo, amarrada de pies y manos, ingresada a este lugar, sometida a continuas oraciones, rezos. La gente se reunía, iba a la iglesia y venía, y no parecía funcionar. No salía de aquella habitación. De hecho, pusieron una especie de pequeño incinerador para sus excrementos y demás, una cosa muy desagradable. Vilma ya estaba consciente de que algo no estaba bien y pedía que por favor la liberaran. Pero a aquella gente se le había metido una idea en la cabeza. Y la idea es que Vilma estaba poseída por el demonio. A ella seguramente no se le había metido esa idea. Era una mujer común, quizá estaba teniendo alguna situación de orden psiquiátrico. Es muy probable que eso fuera, pero los demás no lo pudieron entender así. Y siguieron adelante. Durante varios días, Vilma fue sometida a malos tratos, algunos golpes, falta de alimento, falta de agua, rezos, encerrada en una pequeña habitación, con un calor bárbaro. Hasta que finalmente, a una conocida suya, pasados 6 días de estar encerrada, Vilma, a una conocida suya se le ocurrió que había recibido una revelación divina. No es que yo considere que eso no exista, no, todo lo contrario. A lo largo de la historia ha habido casos impresionantes. Pero en este caso particular, en este rincón apartado del mundo, algo no estaba bien. Algo no era lo que parecía, y algo se estaba presentando entre estas personas con un rostro que no era su rostro auténtico, y esta mujer, amiga de Vilma, Sneida, aseguró que la revelación le había dicho que había que quemar a Vilma en una hoguera para que fuera liberada de aquel demonio que la tenía atrapada. Y aunque usted no lo crea, el pastor estuvo de acuerdo. Esa era la solución. Había que quemarla viva. Y entonces el pastor convocó a la congregación para que reunieran troncos, madera y lo que fuera. Varios hombres de la congregación sacaron de la habitación a Vilma, quien pedía que por favor la liberaran. La llevaron al exterior, la amarraron de un poste en lo que juntaban la madera y encendían una hoguera, una enorme hoguera. Acto seguido, Esperaron a que llegara la señal del cielo, la orden divina, para que fuera lanzada al fuego, en la cabeza retorcida y extraña del pastor. Esto significaba que sería quemada para que volviera de nuevo a la vida, ante la presencia divina, libre ya del mal. Usted puede pensar que esto era enajenación, y tendría razón. Eran personas enajenadas. Podría pensar que ciertamente esta mujer enferma de algún delirio, de alguna cosa, quizás hasta intoxicada con algo que comió, había tenido esta situación mental y que todo esto era producto de esa enajenación de unos, de la enfermedad de otra. ¿Y si no? ¿Y si esto hubiera sido producto de alguien que se manifestó con un rostro y les dijo que hicieran el mal, sin que se dieran cuenta? Acuérdese del versículo que le leí al principio. A las 5:30 de la tarde del 21 de febrero de 2017, aquella mujer, Sneida,
Llamó a todos para decirles que era el momento, que había que arrojar a Vilma al fuego. Y sin pensarlo, entre 4 hombres la tomaron y la arrojaron a la hoguera, en un fuego encendido. Por supuesto, aquella mujer gritó, pataleó y horrorizada pedía que la sacaran. Una veintena de personas estaba ahí y no hizo nada. Todos creían que esto era real. Y no solo eso, sino que el pastor aseguraba que la hermana volvería después de esto e iría a la presencia divina ya libre de dolores y todo eso. Parece increíble, pero estas personas no se hacían conscientes de que estaban quemando a su amiga, a su compañera, a su vecina. Ese es el punto al que voy. La arrojaron al fuego, la vieron arder y nadie hizo nada hasta que finalmente se quemaron las amarras. Y Vilma pudo moverse a un lado por sus propios medios, a un lado de la hoguera en donde la abandonaron, con quemaduras severas en todo el cuerpo. En ese momento llegó su padre, el padre de Vilma y un pariente, y a punta de garrotazos hicieron que los demás retrocedieran. Metieron en una especie de hamaca el cuerpo de Vilma severamente quemado y comenzaron a caminar colina abajo hasta llegar al poblado más próximo en donde había un vehículo, una ambulancia todoterreno, que la pudo trasladar al siguiente pueblo, en donde había una avioneta que la trasladó a su vez a Managua, en donde fue internada en un hospital de emergencia. Los médicos que la revisaron inmediatamente determinaron que las quemaduras en su cuerpo no eran compatibles con la vida, es decir, que no había forma de que sobreviviera. 80% de su cuerpo tenía quemaduras de 2º y 3er grado, lesiones internas por aspiración de humo, por aire caliente, todo eso la había consumido. Vilma Trujillo falleció a causa de las heridas. Y aunque usted no lo crea, allá arriba en el pueblo, la gente no estaba convencida de que eso hubiera sido lo correcto, es decir, que su padre y su hermano la hubieran rescatado. Aquel pastor seguía sosteniendo que era la forma en la que la habían liberado del mal. ¿Quién les había metido esa idea en la cabeza? ¿Cómo es que un hombre sano mentalmente de 23 años piensa en eso y cree en eso? Por supuesto que la justicia entró al quite. Días después, policía nicaragüense y el ejército llegaron a la comunidad y arrestaron a 12 personas. Los testimonios eran absolutamente claros, incriminadores, muy precisos. Se sometió a juicio a varias personas por complicidades y todo eso, pero al pastor y a 5 varones de aquella comunidad se les acusó de homicidio con premeditación, secuestro, etc. El juicio culminaría en mayo de ese mismo año. Fue un juicio bastante rápido, con la condena a 36 años de prisión. 30 por el homicidio premeditado y 6 más por el secuestro. 36 años de prisión. El pastor seguía pensando que había hecho lo correcto. La mujer que dijo haber recibido la revelación no se retractó de eso. Y si bien esto significó un duro golpe para ese grupo de iglesias que han crecido en las comunidades apartadas, para algunos esto realmente era un fenómeno que podía escapar. Era aquellos hijos de Ezeba expulsando demonios cuando se les volteó y les dijo: yo a ustedes no los conozco. ¿Podría ser el mismo caso? ¿Cómo explica usted que personas, porque el pastor había tenido alguna instrucción, algo tenía que haber estudiado, alguna cosa para poder estar ahí, y sin embargo fue capaz de organizar todo esto, de orquestar esto? Y si bien el pastor podía estar loco, el resto de la comunidad no podía estarlo. Hombres, mujeres, niños no podían haber quedado, excepto que intentaron jugar con fuego y quizás se quemaron. Y no es el único caso. Usted ahora mismo me dirá, esto ocurrió en una comunidad remota, pobre, marginal, en donde muchísimas personas no saben leer ni escribir, en donde no hay acceso a nada. Esa marginación los pudo llevar a un estado de sugestión, a un estado de enajenación tal que esto no les pareció una mala idea. Pero ahora déjeme que les lleve a otro lugar diferente. Entendamos que esto no es la única vez que ha pasado.
Ha ocurrido muchísimas veces. De Nicaragua, en la zona más marginal que se puede usted imaginar, en un mínimo poblado, déjeme que le lleve a España. España, 1990. Y me ubico ahí específicamente, en este caso particular, porque España en 1990 seguía teniendo una dualidad interesante. Por una parte, la presencia religiosa seguía siendo fuerte, aun cuando numerosas iglesias estaban quedando vacías por falta de feligreses. Seguía habiendo una profunda fe en la Iglesia Católica. En esa España, ya un poco más liberada, habían tenido el Mundial de Fútbol años atrás en el 82, España todo bajo el sol, un mundo nuevo, había un movimiento, el rock en español, todo aquello estaba muy lindo. No estamos ya en un pueblito perdido en medio de las montañas caribeñas de Nicaragua. Estamos ahora en la España moderna. Y le llevo específicamente a Almansa. Almansa escrito con S. En Castilla-La Mancha. En Albacete, para ser más precisos, una población. Una población, por cierto, muy famosa por el calzado que ahí se fabricaba. En aquellos años, en los años 90, Almansa tendría unas 20 y tantas mil, si no es que 30.000 personas. Sus calles, principalmente de casas bajas, construcciones muy gratas, una ciudad muy ordenada. Allí ocurre una historia verdaderamente macabra. Si ahora mismo usted se fija en esta fotografía que le estoy compartiendo, es una de esas calles bonitas de Almansa. Es una calle como cualquier otra. Casas bajas, probablemente algunas de estas construidas poco después de la guerra civil, y al llegar a una esquina vamos a encontrar un lote vacío. Hoy en día ya ha cambiado, esta fotografía es de años atrás. Un lote baldío completamente demolido, solamente se ven los restos en la parte de atrás de unas paredes que alguna vez estuvieron pintadas de colores. Hoy día hay un edificio ahí, no sé qué más, pero ahí, en este sitio, en estos paredones que quedaron, en estas marcas extrañas, hay una historia que mucha gente ha considerado como terrible. Y todo comienza en 1990, y específicamente en septiembre. En ese año, 1990, y en ese mes de septiembre, Almansa no solamente era famoso por el calzado que se fabricaba ahí, los zapatos, sino por otra cosa muy inusual. En Almansa había unos 350 curanderos. En una España que se dividía entre el ateísmo, entre las nuevas olas, entre el catolicismo, de pronto te enteras que en Almansa hay 350 curanderos. Gente que va desde liberaciones espirituales, desde santería. Curiosamente no eran santería antillana porque eran españoles. Muchos de ellos eran españoles. Así es que, bueno, era una mezcla aquello. También había quienes imponían las manos para curar, quienes hacían herbolaria, quienes... El asunto es que llegaba mucha gente y había para todos. El negocio iba bien. En 1990 había anuncios por todas partes, periódicos, en la parte de afuera de las casas había un letrerito que decía sanador fulano de tal, y había mucha gente que iba allá con esa idea, con la idea de buscar una ayuda que la medicina normal, la medicina de hospital, no te cura. Y esto había generado un público que cada vez más llegaba. Una de estas curanderas era Rosa González Fito. Algunos le han escrito como González. Bueno, vamos a llamarle Rosa. Rosa era una curandera que había comenzado a tener mucho éxito. Era una sanadora. Lo hacía por imposición de manos. La gente llegaba allá, ella les ponía las manos, hacía unas oraciones y la gente empezaba a sentirse mejor. Les preparaba unos brebajes porque también sabía de hierbas. Y eso era algo muy real. Eso no tenía nada que ver con su gestión, eran hierbas, era gente que podía subir al monte y ella había aprendido de eso tiempo atrás con un maestro con el que había aprendido no solamente de herbolaria, sino de rezos, de curaciones, y realmente Rosa creía que funcionaba. Cuando llegaba alguien le preguntaba, le daba consejos y después ponía las manos. Y acto seguido pedía la curación y todo esto. Ella estaba segura de que era real. Y mucha gente también.
porque aquello había funcionado hasta el punto en el que Rosa había dejado de trabajar en otras cosas y de hecho se había traído a su esposo para que ayudara con el orden, con cobrar, con organizar las citas, y a su propia hermana, Ana, quien también había participado allí porque eso se veía bien. Daba caché. El hecho de que llegaras a una sanación y no hubiera por ahí solamente una persona aburrida sola, te daba un poco de caché. Entonces las personas llegaban a la casa. Precisamente la casa estaba en ese terreno baldío que le mostré, en la calle Valencia número 4, en Almanza. Y ahí se sentaban a esperar un rato en lo que salía alguien que les hacía entrar, y en el interior estaba Rosa y detrás de ella Ana como comparsa. Eso le daba buen aspecto. Y ya le digo que le estaba yendo bien. Y le estaba yendo bien hasta el punto de que todo se veía muy próspero. Ella sí lo creía. Verdaderamente lo creía. Creía que tenía un don, que le había sido concedido el poder de curar, el poder de sanar, y que tenía ayudas espirituales, guías que desde el cielo le ayudaban a sanar. Pero esto no es tan fácil realmente. Y no es tan fácil porque Rosa comenzó a tener ciertas actitudes muy peculiares. Una de ellas fue la cercanía con otra mujer, María de los Ángeles. María de los Ángeles era una vecina de la misma zona, una mujer un poco más joven, 28 años. Rosa tenía 36 en ese momento, había nacido en el 54, su marido tendría unos 40, y ambos tenían una niña de 11 años, Rosita. El asunto está en que la amistad con María de los Ángeles fue creciendo. María de los Ángeles había acudido en numerosas ocasiones a sanaciones de Rosa. La consideraba real, la consideraba un modelo a seguir, estaba encantada con aquello. Rosa estaba encantada con María de los Ángeles y ciertamente había algo más. Es muy probable que hubiera también una atracción de carácter sexual entre ambas. Por su parte, María de los Ángeles estaba casada con un sujeto de nombre Martín y con 2 niños. Muy pronto Martín se dio cuenta que algo no estaba nada bien. La mujer pasaba demasiado tiempo allá. La mujer estaba apegadísima con aquella otra, con Rosa, y todo esto se iba desarrollando de una forma que realmente le preocupó. Y tan le preocupó que un cierto día, cuando llegó a casa, tuvo que sacar a coscorrones a aquella gente, porque esta mujer Rosa sostenía que María de los Ángeles estaba poseída por el espíritu inmundo. No solamente era sanadora con hierbas y eso, sino que creía que podía detectar cuando una persona estaba bajo el influjo del demonio. Y en particular María de los Ángeles, a ella le parecía que su esposo Martín era una presencia demoníaca que la poseía y la estaba destruyendo, y que al paso del tiempo también había dañado a los niños. Un buen día, María de los Ángeles se lleva a los niños a la casa de Rosa, y allá está. Cuando llega Martín, se lleva el susto de su vida porque encuentra que los niños tienen la boquita sangrando, que están todos alterados, todos mal, porque María de los Ángeles ha venido con la idea de que la presencia demoníaca de su marido ha tomado el poder de los niños, y entonces la amiga Rosa les fue a meter la mano a la boca, a jalarles, a provocarles que vomitaran aquello que tenían en el cuerpo, porque se les había metido el demonio. Y estaba con esto. Cuando llegó Martín, que no se andaba por las ramas, con 2 los sacó a los niños, pero su mujer no se fue con él. De ahí que algunos investigadores de aquel entonces sumaran 2 más 2 les diera 4 y se dieran cuenta que también había una relación de carácter lésbico entre ambas. Finalmente el marido se lleva aquello. Pero Rosa está convencida de que María de los Ángeles ha sido poseída y afectada por el espíritu demoníaco de su marido Martín. Todo cambia el 15 de septiembre de 1990. Después del incidente de los niños, María de los Ángeles, Rosa, salen a tomar algo con una amiga, con Mercedes, quien por cierto, Mercedes es hermana de María de los Ángeles. En el trayecto se encuentran a Ana.
Platican, conviven, beben algo y de ahí van a la casa. Hay dos versiones aquí. Una de ellas es que, estando en casa, Rosa les ha preparado una serie de infusiones con hierbas que ella conoce, y que en realidad se trata de alguna suerte de bebida alucinógena, algo que las altera. Aquello se convierte en una locura. Hay versiones que afirman a que esto fue una verdadera orgía, en el sentido estricto de la palabra, en el sentido sexual, que aquello fue avanzando, pero también hay quienes aseguran que no. Hay las dos variantes. En aquellos años la prensa hizo todo tipo de declaraciones, las más disparatadas, las menos, pero el hecho es que estaban juntas. Tras el incidente de los niños, se reúnen de nueva cuenta, siguen con la comida aquella, después van a casa, después van para acá, después van para allá. Si bebieron aquello o no, lo que es un hecho es que estaban juntas cuando algo pasó. Rosa comenzó a tratar de sacar el demonio que estaba dentro de María de los Ángeles, el demonio que su marido le había puesto allí. Rosa estaba segura que esto era culpa de los demonios, que todo esto era eso, culpa de los demonios. ¿Por qué? Porque habían visto que Rosa y María de los Ángeles, con la que ya tenía buena relación, estaban curando, y los demonios no quieren eso. Y por lo tanto, las agredieron. Y por eso María de los Ángeles estaba en esa condición y estaba segura del mal que le estaban haciendo y convencida de que su esposo y sus hijos por ahí iban también. Rosa hizo todo lo que pudo, le dio brebajes, le dio esto. Después comenzaron a pasar cosas muy locas. Estando en la casa de Rosa, ahí en la calle Valencia 4, aquello se volvió una verdadera escena de locura. Porque empezaron a romper muebles, a tirar espejos, a romper cosas sobre de las camas. Defecaron, orinaron. Hubo algo más ahí, por supuesto. Le insisto, hay quienes afirman que hubo actividades de carácter sexual, lésbico entre ellas. Hay otros que no, que simplemente afirman que aquello fue saliéndose de control por la enajenación, por el hecho de que seguían entre rezos, imposición de manos, estampitas por toda la habitación, hay velas, estampas, figuritas, cosas regadas y demás, porque hay esta convicción de que María de los Ángeles tiene el demonio adentro, y ella misma lo cree, y le pide que se lo saque. Y entonces es cuando le aplica una serie de golpes. Está segura de que adentro de ella está el demonio. Y Rosa la quiere salvar, la golpea, le hace. Mientras todo esto pasa, Mercedes es testigo, está ahí, está viendo todo. Van pasando las horas y constantemente aquella situación se va complicando y se va complicando, y hay un punto muy dramático de todo esto. Han pasado ya un buen rato juntas. Desde el 15 ya debe de ser el 16, si no es que el 17. Todo esto en medio de esta situación, sin dormir, en medio de este juego entre erótico, entre enajenante, entre bebidas raras, entre romper cosas, rezos, velas, estampitas, y de pronto a María de los Ángeles le viene la menstruación. Pero cuando le viene esto, Rosa lo interpreta como que el demonio ingresó y ya salió. Lo ha logrado. Ha logrado sacarlo. Esa sangre es producto de que ha lanzado al demonio. Pero ahora viene un problema. ¿A dónde se fue el demonio? ¿A dónde se ha ido el demonio? Y en esta locura, en este ir y venir de ideas, hay excremento, hay orina, no han dormido, no han comido, han bebido estas cosas que han estado preparando, y de pronto a María de los Ángeles se le ocurre que el demonio se ha ido a meter en el cuerpo de la pequeña Rosita de 11 años. Y claro, la madre se agarra a la cabeza y se mueve y bailotea por toda la habitación mientras se da cuenta que es real. Ella sospechaba eso, y sospechaba eso porque días atrás la pequeña Rosita había comenzado su ciclo femenino, pero se había interrumpido. ¿Cómo no se había dado cuenta? Eso se debió a que el demonio se ha metido con ella. La pequeña es víctima del demonio. Está dentro de ella el demonio, y ahora seguramente está cargando un engendro. Aunque usted no lo crea, esto pensó esta gente. En medio de su delirio,
En medio de esta locura y de este frenesí de estar sin dormir, bailando, tragando cosas, en medio de estampas, imágenes, velas, se les ocurre que la pequeña ha sido poseída y su cuerpo está ocupado por un engendro demoníaco. Es decir, que está preñada del demonio. La hacen venir. Es de madrugada y ya debe de ser el 17, muy entrada la noche o muy de madrugada. Levantan a la niña. El padre, quien por cierto estaba por ahí, les dice que qué ocurre. Nada. No hay respuesta. Meten a la niña a la habitación donde están. La crónica de los hechos tiene variaciones. No se sabe si es en la habitación de ella o en la habitación de la madre. Lo que es un hecho es que el padre ha salido a algo. La niña está ahí dentro. Y mientras hay rezos, gritos, condenaciones, todo tipo de cosas, aquella mujer en su delirio está medio desnuda bailando ahí en medio de vidrios y de cosas con el cuerpo de la niña tendido ahí en medio. Y de pronto se le ocurre que ya es el momento de sacar el demonio, está convencida. Y empieza a sacarlo, haciendo una extracción mecánica de los órganos internos. Introduce la mano en la cavidad abdominal y lesiona el cuerpo de la niña de esa manera. Durante un buen rato lo hace. Cuando ya no puede más, María de los Ángeles continúa con aquello. La niña está desmayada. Al principio gritó frenéticamente pidiendo ayuda. Nadie intervino. Los vecinos pensaron que sí que era eso, un exorcismo. Nadie intervino. El padre, cuando oyó esto, se acercó, trató de abrir la puerta, pero no pudo, y no hizo nada más, se paró por ahí a esperar, y no fue sino hasta las 9 de la mañana del día 18 de septiembre cuando llamó a la policía. Después de haber derribado la puerta y haber encontrado a su hija muerta en medio de un charco de sangre, por todas partes excrementos, cosas, horrible aquello, un olor nauseabundo, vísceras humanas en un rincón, un escenario grotesco, terrible, y estas mujeres enardecidas todavía brincando, cuando entra el esposo acompañado de Ana. Aquellas mujeres se le lanzan encima a Ana para tratar de arrancarle los ojos porque aseguraban que con esos ojos, si se los ponían a la niña volvería a la vida. Por supuesto, Ana intenta defenderse, pero le dan una sacapela que la mandan al hospital. Y finalmente, cuando todo esto está ocurriendo, llega la policía y las mujeres intentan escapar. Estaban conscientes de lo que habían hecho. Intentan escapar y la policía las detiene. La niña estaba muerta, no había nada que hacer. Había muerto por un shock hipovolémico. Víctima de su propia madre. Hoy, Rosita había nacido en el 79. Probablemente, si estoy en lo correcto, hoy tendría 44 años. Vaya usted a saber qué habría hecho de su vida. Pero habría sido su decisión, su vida, su mundo. Quizás sería una ama de casa, quizás sería una abogada, una doctora, no lo sé, pero el hecho es que su propia madre la mató, porque estaba convencida de que el demonio estaba dentro. Las tres mujeres, Mercedes, Rosa y María de los Ángeles, fueron arrestadas. A Mercedes la liberaron muy pronto porque no había forma de incluirla en el cuadro. No sabían ella qué había hecho. Su presencia había sido meramente testigo ahí, no había más. A Rosa y a María de los Ángeles las consideraron no imputables en un juicio por demás polémico. No imputables porque estaban en un episodio de demencia transitoria. Fueron enviadas a un hospital psiquiátrico. María de los Ángeles estuvo 1 año, a Rosa la dejaron creo que 3. Y salieron. Ambas no volvieron al Almanza, por supuesto. Pero ambas deben de seguir por ahí. No son mujeres ancianas. Rosa debe de tener ahora mismo probablemente unos 60 y tantos años. Durante algún tiempo fue convocada a diversas entrevistas, apareció en revistas dando testimonio, siempre aseguró que ella no recordaba nada y que lo que intentaba era liberar el demonio y no sé cuánto. La otra fue más discreta y se perdió, sin decir nada. Hay quienes afirman que el marido siguió con ella, en realidad no lo sé. La información es escasa sobre los procederes de esta gente y comprendo que no quisieran dar la cara y que se hablara del caso. Por eso mismo hemos omitido dar los nombres completos e involucrarnos más. Pero en los 2 casos que le he narrado esta noche,
Las personas estaban convencidas de que estaban luchando contra el demonio, pero no estaban preparadas para ello. Y así como en muchas ocasiones le he platicado casos de exorcismos exitosos en donde pastores, ministros, sacerdotes han hecho un trabajo que termina con el bien, con personas que se liberan de aquello. Esta noche le he platicado estos dos casos que son terribles, pero tan terribles que ese mismo año en España, en ese mismo 1990, pero en el mes de enero, ocurrió también el exorcismo de Albaicín, otro caso casi idéntico, en donde una mujer aseguró estar embarazada con el hijo del demonio en sus entrañas, y obligó, o por lo menos instó, a un grupo de individuos para que le extrajeran aquello, provocándole la muerte. El caso de Encarnación Guardia. Son unas similitudes tremendas entre estos últimos dos casos. Y tristemente los dos ocurrieron en 1990. Este caso del exorcismo de Almansa, del fallido exorcismo de Almansa, es un caso muy emblemático. Esta mujer estaba convencida de que podía luchar incluso contra el demonio. Pero el demonio estaba convencido de que no. Y acabó con todo. Por alguna razón las autoridades fueron particularmente benévolas y permitieron que aquello no se condenara con una prisión más larga. Pero tampoco son los únicos casos. Conforme se adentra uno en la investigación de estos fenómenos, estos hechos son muy frecuentes y a veces son terribles. En México ha habido por lo menos una veintena en los últimos 10 años, una veintena de casos en donde personas, en un intento por liberar de la presencia demoníaca a un congénere, le acaban quitando la vida. Usted, por supuesto, siendo una persona razonable, me podría decir de inmediato que todo esto es producto de la enajenación. Y sí, no lo dudo. Producto de enfermedades mal diagnosticadas también, por supuesto, estoy de acuerdo. Pero al final del día esta gente se enfrentó en una lucha para la que no estaba preparada. Y perdió. Y no es el único caso. Y si a eso nos remitimos, también en el mundo de la comunicación puede pasar esto. ¿Se acuerda usted del caso de Juan Ramón Sáenz? Bien, Juan Ramón Sáenz fue un locutor mexicano. Un hombre que trabajó durante varios años como conductor del famoso programa La Mano Peluda. Si estoy en lo correcto, fue desde 1999 hasta que se salió del aire. La estación consideró cambiar, hacer algo, y Juan Ramón dejó el programa y comenzó una carrera en otros medios. El programa básicamente lo que hacía era recibir llamadas de un público que contaba cosas macabras. La Mano Peluda era eso. No era un programa temático. La Mano Peluda y Relatos del Lado Oscuro estuvieron al mismo tiempo al aire. Nosotros estábamos en la radio de la ciudad de Puebla, en la parte central de México. A la misma hora, casualmente, más o menos a las 10:30 de la noche, hasta las 12. La Mano Peluda estaba en cadena nacional, se escuchaba en todo el país, y a la misma hora. La diferencia es que nosotros éramos un programa temático, y ellos siempre seguían la misma dinámica. Entraban al aire, alguien llamaba, escuchaban la llamada, comentaban, preguntaban. Había una persona, el maestro Soham, que sugería, aconsejaba, analizaba los casos desde un punto de vista un tanto esotérico. Y así era. El caso de Juan Ramón Sáenz fue muy emblemático porque en uno de sus tantos programas, una persona llamó pidiendo ayuda. Era un tal Josué. Aseguraba haber hecho un pacto con el demonio para obtener beneficios, para obtener dinero, y que además lo había obtenido. Aquello se volvió una locura porque ese programa en particular se ha considerado como uno de los más impactantes programas de La Mano Peluda. Y siguieron hablando y aquel hombre siguió contando cosas, y mientras lo contaba se escuchaban ruidos, había voces, sonido de animales, pero todo era muy extraño. Inclusive la propia gente de la estación contaría después que aquello les provocó mucho miedo porque empezaron a pasarles cosas ahí. Aquello no era simplemente una llamada como muchas otras. Esta era la llamada. Y este sujeto pedía ayuda. En fin, el asunto se fue perdiendo por ahí y el tiempo va pasando. Mucho tiempo después, aquello seguía siendo muy recordado porque durante aquella llamada este sujeto incluso aseguró haber matado a su propia abuela para consumar el pacto.
A Juan Ramón Sáenz no le gustó, era evidente. Las personas que escucharon el programa original se dieron cuenta que no estaba de acuerdo en esto, algo no estaba bien, algo no parecía embonar, la llamada parecía ser algo más que un simple bulo. Y mire que a Juan Ramón le tocaba tratar con mucha gente. Era un tipo que conocía su negocio, que sabía en qué momento mandar a volar a una persona en el teléfono diplomáticamente, sabía cuando lo estaban cotorreando, sabía cuando estaban mintiendo, sabía cuando era real o cuando algo estaba muy mal, y en este caso estaba muy mal. Al paso de algún tiempo, Juan Ramón sale de la Mano Peluda y comienza diferentes trabajos. Vamos, había sido muchas cosas, pero sus mejores días fueron ahí en la Mano Peluda. Cuando sale, dentro de su carrera se le abren varias puertas, una de ellas en televisión, dentro de una cadena mexicana. Necesitaba tener algo que ya realmente pegara. Una cosa es en el radio, en donde la gente te escucha casi con amistad, te acompañan, y otra muy diferente es la televisión, en donde tienes que presentar cosas impactantes, rápido y constante. Y así como en el radio tú puedes contar algo sin necesidad de presentar imágenes, en la tele se necesita mucho más. Y esto llevó a que Juan Ramón aceptara tener una entrevista con aquel sujeto. La entrevista se realizaría en un lugar secreto. Era mayo de 2011. Y en el agua. En realidad era en la zona de Texcoco, en medio del agua, en un sitio no muy agradable. Aquel sujeto aseguraba que ante su deseo de romper el pacto, estaba siendo constantemente atacado. La entrevista fue muy rara. Estaba Juan Ramón y había otro entrevistador junto, otro compañero de Juan Ramón Sáenz, de la gente de la televisora, y el tipo apareció ahí. Constantemente movía algo, suspendía lo que hablaba, de pronto lo cortaba y entraba en una especie de trance. Durante toda la entrevista se le vio a Juan Ramón Sáenz particularmente afectado. Esto no estaba bien, no le gustó. Este hombre supuestamente estaba pidiendo ayuda para ser liberado y Juan Ramón Sáenz iba a ayudarlo. En teoría. Cuando terminaron la entrevista todos se sentían mal. La realidad es que se sentían mal, algo no estaba bien, algo había salido muy mal. Aun cuando aquello fue un éxito rotundo y la televisora estaba verdaderamente entusiasmada, comenzarían a pasarles cosas. Muy poco después de aquella entrevista, el camarógrafo tendría que ser internado de urgencia por una supuesta hernia. El compañero de entrevista, el otro conductor que estaba con Juan Ramón Sáenz, tendría un accidente grave de automóvil. Y Juan Ramón Sáenz, esa fue su última entrevista. La última entrevista y la última aparición que haría. Unos días después sería internado por un cuadro de peritonitis, provocado por una bacteria desconocida que terminaría con su vida llevándolo a un paro cardiorrespiratorio. Hasta el día de hoy no queda claro qué fue lo que lo mató, pero durante toda aquella entrevista se le vio visiblemente afectado. Había aceptado participar en algo para lo que no estaba preparado. Y de hecho, el caso particular siempre se pensó que había sido una bandera falsa. El tipo sigue vivo. El sujeto, el tal Josué, sigue vivo, ha sido entrevistado en otras ocasiones, ha participado en otras cosas, ha hecho, incluso tiene por ahí, no sé si una página web o un Instagram, no lo sé, pero para muchos investigadores del tema del misterio aquello fue una bandera falsa. Es decir, te busco para ofrecer que me ayudes, para pedirte que me ayudes, pero en realidad tú eres el premio. Como le decía al principio, a veces, el diablo también mata. Llámele como quiera, llámele enajenación, llámele psicosis, llámele estupidez, pero a veces el diablo también mata. Muy buenas noches. Y que descansen en paz.